arranque. Ya me olvidé que decíamos, bueno, la boca, habíamos quedado en la boca. Entonces, espera, antes de ir a la boca, ¿qué pasa en las fosas nasales una vez que el aire ingresó? Que ya en parte lo dijeron ustedes, lo dije yo. Pasa que al aire le ocurren varias cosas en la nariz y que no ocurren en la boca, ¿sí? Por eso no se recomienda inhalar por la boca, aunque podemos hacerlo. Podemos inhalar por la boca. De hecho, muchas veces lo hacemos. Estamos resfriados, inhalamos por la boca. ¿Sí? Pasa. Por ejemplo, eso que dijo de que yo no lo sabía, que remolineamos el aire en la nariz para calentarlo. Exacto. Acá en este dibujo se ve un poquito, es un dibujo, ¿no? Pero se ve un poquito estas ondulaciones que hay, no en la nariz, sino en las fosas nasales. ¿Sí? Ya en las fosas nasales. Pero pasa también lo que el aire se humedece gracias a esa mucosa que tenemos, a esos mocos, en realidad. Los mocos son los que hacen que se humedezca. La mucosa es la que genera el moco. Entonces el aire se humedece. Muchas de esas partículas, cuando estábamos hablando del aire, creo que Joel o alguien dijo que después esas partículas que están en el ambiente se quedan en el moco pegado. Efectivamente, y por eso está ahí ese moco, y por eso están los pelos que tenemos en la nariz. O sea, nada, están ahí y se ven a simple vista porque son grandes y están llenos de moco, un pelo con moco. Pero bueno, están para protegernos, ¿sí? Aunque sea desagradable o todo lo que quiera, o no sé, qué sé yo. Pero están ahí para que cuando pase alguna partícula se quede pegada en ese moco, y cuanto más pelo tenga, mejor, porque las partículas, una cosa que pase por acá, la partícula pasa por acá, por acá. Y ahora si tengo un montón de pelitos, las partículas como que se quedan pegadas con más facilidad, ¿sí? Y que sea pegajoso tampoco es casualidad. O sea, esa consistencia del moco cumple esta función. Pero recuerden que ese moco se genera en las mucosas, que es una membrana que ya conocimos desde hace un tiempo, ¿no? Y que sabemos, seguramente recuerdan, que esa membrana no está solamente en la nariz. Está en las vías urinarias, por ejemplo. Está en la vagina. Está... hablando de estar, ¿estoy grabando? Sí, ¿no? Sí, estoy grabando. Es decir, esa mucosa cumple esa función, o sea, ese moco que tenemos en distintas cavidades y en distintos órganos, cumple esa función de protección, ¿sí? Esa es la función fundamental. Pensemos que acá no hay piel que nos proteja. Yo acá en la mano, en todos lados tengo piel, pero acá no tengo piel. O sea, en la puntita de la nariz no tengo piel, en la boca tampoco. Entonces, si inhalo por la nariz o inhalo por la boca, entran bacterias, entran microorganismos, entra polvo, polen, una mosca, qué sé yo, cualquier cosa puede ingresar por acá. Y a esto va la pregunta que hicieron. Yo puedo inhalar por la boca perfectamente. Vivo y respiro perfecto. Pero la boca no filtra nada. Número uno. No tiene pelo, no tiene moco. No humidifica, no humedece el aire. Otra cosa que no tiene la boca, no calienta el aire, no lo precalienta. O sea, la boca es esta cosita finita donde está el mouse moviéndose. ¿Sí? Esto es la boca. ¿Sí? Acá abajo estaría esto sería la lengua. ¿Sí? La boca está acá. Entonces, la boca se comunica directamente con la faringe. Entonces, todo lo que yo inhalo pasa a la faringe. En cambio, si yo inhalo por la nariz, todo lo que inhalo no se va a la faringe, porque muchas de las cosas que inhalé se me quedaron acá, en la nariz, en la mucosa, en los mocos. El aire tampoco se precalienta, decíamos, en la boca, y sí en la nariz, porque pasa por esos huesos, y cuando llega a la faringe, el aire está a 30 y pico de grados, 35, 36 grados.
Si yo inhalo por la boca, el aire hoy hacía, no sé, 12 grados afuera, 12. Nuestro cuerpo está a 37 casi. Hay una diferencia de 25 grados de temperatura. Entonces, ese aire frío, ni que hablar cuando hace 0 grados, ¿no? Pero ese aire frío llega y se pone en contacto con esta parte de mi cuerpo que está a 37, y mi cuerpo sufre esa diferencia de temperatura. ¿Sí? La boca se me reseca, no sé si a ustedes les pasa cuando respiran por la boca. Yo hoy estoy recongestionado respirando por la boca todo el tiempo y tengo la boca recontra seca, además que hablo todo el tiempo. O sea, se me seca la boca significa que estoy perdiendo líquido, estoy perdiendo agua. ¿Sí? Cosa que si respiro por la nariz, pierdo menos agua. Entonces, podemos respirar o inhalar por la boca totalmente, pero hay funciones que cumplen la nariz o las fosas nasales y no cumple la boca. ¿Bien? Y acá es cuando les pregunto de la otra función que les había preguntado y que quedó en el aire, y que es un buen momento para hablar de la otra función del sistema respiratorio en este momento. A ver qué nos dicen por acá. YouTube llegan los mensajes a la radio. Puede también de qué medicación que uno toma. ¿Qué cosa? Puede tener que ver con la medicación, la tapadura de la nariz, que nariz tapada, o... Este es el juego de los gestos. A ver, justo la enganchamos comiendo. Puede ser una combinación. Profe, pero... Espera, Rita, aguanta 2 segundos. Puede ser también por la medicación que uno toma, por ejemplo la tinombucina con el diazepam. Que el diazepam lo que hace es resecar la boca. Sí, totalmente. Sí. La medicación puede ser que afecte, puede ser que esté deshidratado, entonces también tengo la boca reseca. De eso hablaremos más adelante cuando veamos las cuestiones del agua en nuestro cuerpo. Sí. Rita. Respecto a lo segundo, a lo tercero, no sé qué dijo, que puede ser que tenga que ver algo con los gases. No. Sí, tiene algo que ver con los gases. De hecho, se ocupa de los gases en este sistema. Y tiene que ver con algo que hacemos todo el tiempo con la nariz y que no le damos mucha bolilla. Se puso de moda con el COVID. Muchas de las cuestiones del sistema respiratorio están de moda, lamentablemente, con el COVID. Pero es algo que hacemos todo el tiempo. El olfato, profe. Exactamente. El olfato. Función fundamental, re importante. Y bueno, la hace este sistema. Específicamente, la nariz. ¿Sí? Tenemos receptores nerviosos en la nariz, las fosas nasales en realidad, o sea, no solo en la nariz, sino adentro en las fosas nasales, que nos permiten detectar olores. La mayoría de esos olores son gases, por eso tenía que ver un poco con lo que dijo Rita. Fundamental, ¿no? Porque, digo, a ver, no le prestamos atención muchas veces a los olores, pero sí le prestamos atención cuando dejamos de oler, por ejemplo. Por eso digo, y se puso de moda un poco ahora como síntoma, ¿no?, del COVID, pero también es un síntoma del resfrío, de la congestión. Se nos llena de moco la cavidad de la fosa nasal, los receptores están acá arriba. ¿Sí? Si acá arriba esto se está lleno de moco, imagínate, hay medio centímetro de moco, las sustancias no pueden llegar a esos receptores nerviosos. Entonces, no voy a sentir olor. Lo mismo con el tacto. Sabemos que nuestra piel percibe tacto. ¿Sí? Si yo me pongo un buzo y me toco acá el buzo, y mucho no percibo. ¿Sí? Porque está el buzo entre mi piel y mi dedo, está el buzo. Lo mismo pasa acá. Tenemos receptores nerviosos especializados en detectar sustancias, distintas sustancias que están en el ambiente. Y esos son o sea, nosotros en el cerebro lo identificamos como olor.
súper importante. Yo ahora estoy acá concentrado mirando el dibujito, y no sé lo que está pasando atrás mío. Por ahí se está prendiendo fuego mi casa y yo ni enterado estoy. Pero va a llegar un momento que me voy a dar cuenta, porque voy a sentir olor a quemado. Y el olfato, bueno, me está avisando de un peligro. Por ejemplo, voy a comer algo y está podrido. Y es probable que tenga olor desagradable. ¿Y qué hago? No lo como. ¿Qué pasa si lo como? Está podrido. Y bueno, me puedo agarrar una indigestión, me voy a pasar unos días descompuesto. Entonces, el olfato me está dando información bastante importante, ¿sí? Y lo mismo con otras cosas, ¿sí? Como hay, perfume, o no sé, hay muchísimos olores y demás, ¿no? Pero bueno, digo que nos da información de lo que pasa alrededor nuestro, el olfato. Profe, ahora una consulta que me quedó ahí media en duda. Si el moco es de consistencia media pegajosa, media espesa, media, depende de cada uno. ¿Qué pasó si de repente a mí me cae, estoy resfriada y se hace como agüita de la nariz? ¿Qué pasó ahí? Es muy variable lo del tema del moco, incluso por las alergias. Y nosotros cuando generamos más moco de lo normal, es porque nuestro cuerpo, todos esos agentes patógenos que tenemos, o que cree nuestro cuerpo tener, porque cuando tenemos alergia, es una respuesta que estamos generando por algo que no está ocurriendo. O sea, la alergia, hablo de la alergia en particular, que es distinto a una gripe, pero después hablamos de la gripe. No sé, me tocó un granito de polen y genero alergia. Y genero moco, hasta puedo tener fiebre. Porque mi cuerpo detectó ese granito y reaccionó como si me hubiera atacado un árbol entero. Como si hubiera. Entonces por eso genero tanto moco, porque mi cuerpo reacciona exageradamente y genera, por ejemplo, mucho moco para eliminar. El moco se supone que hacemos dos cosas. ¿Lo elimino por la nariz o me lo trago? Si me lo trago, se me va a ir al sistema digestivo, se degrada todo ahí, no pasa nada. Y si lo elimino por la nariz, listo. En cualquiera de las dos circunstancias, ese agente patógeno lo estoy eliminando y estoy evitando que se vaya para la vía respiratoria. Eso es lo que tratamos de evitar, que no se me vaya a la vía respiratoria. Si es líquido, cuanto más líquido es, más fácil lo podemos eliminar. Normalmente puede pasar que después o durante un resfrío fuerte, cambia la consistencia del moco, se hace más espeso. O sea que se vuelve líquido para eliminar más rápido y más contundente a lo que haya entrado por la nariz, obviamente. Exacto. Sí, muchas veces, digo, si tenemos una infección o si tuvimos una infección, si en cambio de alergia tuve una bacteria, por ejemplo, o un virus, el virus de la gripe, suponete, la cuestión cambia, porque no solo al comienzo puede ser que genere moco, esté resfriado, ¿sí? Moco fluido, incoloro, y después de varios días de que mi sistema inmunológico está actuando y que genere glóbulos blancos, cambia la consistencia de esta mucosidad, se hace más espesa y cambia el color por la presencia de mis propios glóbulos blancos y demás. Si se queda retenido en la garganta, toda esta mucosidad, seguramente, la pregunta, en la garganta es el lugar que es menos probable que se quede, ¿sí? Si se queda en la garganta, así como preguntan, la garganta, yo supongo que se refieren a esta parte de por acá, nos va a generar una incomodidad, ¿sí? Como hace un rato que, ¿sí? Cuando querés aclarar la garganta es porque tenés algo acá que te molesta, después vamos a ver por qué. Y tratamos de sacarlo. Puede ser esa mucosidad, ¿no? Wow, ahora vamos al asma. Profe, eso por lo general le pasa mucho a los bebés, ¿no? Por ejemplo, mi hijo siempre tenía esos problemas y lo vivían broncoaspirando.
pasaban manguerita, le sacaban los mocos. Sí, una vez que crecemos y somos un poquito más grandes, tiene que ver con lo de la garganta, igual esta pregunta, después vamos con lo del asma, es el consultorio. Acuérdense que yo no soy médico, hay muchas cosas que no sé, pero una vez que somos un poco más grandes y que tenés esa molestia, tosemos, el bebé también tose, pero por ahí nosotros, que somos un poco más conscientes de lo que nos está pasando, es como que forzamos esa tos y tosemos hasta que nos sacamos de esto para algún lado, es como que no paramos. ¿Para dónde lo sacamos? Como dijo alguien también, la boca también está conectada con esta zona. Entonces es muy común que esa mucosidad se nos pueda ir por la boca y yo lo termine escupiendo esto. ¿Sí? O me lo trago, como dije antes. Si está en la garganta es difícil que me vaya a la vía respiratoria y lo saque por la nariz. Puede que ocurra, depende de la consistencia. ¿Sí? Porque como decía Rita también, sí, en un bebé por ahí tiene esta mucosidad, entonces como no puede voluntariamente, no lo puede eliminar, bueno, saca moco o se aspira con algo un poco más profundo y sacamos toda esa mucosidad. En el caso del asma, es muy parecido a una alergia. Nuestro cuerpo reacciona excesivamente, y ya vamos a hablar, no hoy no vamos a llegar, pero vamos a ver que acá me acuerdo, todavía no hablamos de la faringe, pero bueno, me voy a ir un poquito más abajo. La faringe es un conducto bastante grueso. Después de la faringe vamos a bajar, después vamos a volver, porque la idea es seguir hablando de la faringe. Vamos a esta imagen, por ejemplo. Acá arriba está la faringe, después viene la laringe, que es gruesa, después viene la tráquea, que también es gruesa, ¿sí? Bastante gruesa, digo, se ve a simple vista, la podemos palpar. Después vienen los bronquios, y ya se empieza a hacer más finitos. ¿Sí? Los bronquios son un poquito más de menor calibre, más finitos que la tráquea. Y los bronquios, estos dos, como ven, también se subdividen y se hacen más finitos. Hay más, pero son más finitos. Estos se van a seguir dividiendo hasta hacerse microscópicos. Por estos tubitos, son tubos. Y la función de todos esos tubos que nombré recién es que pase el aire. Para lo único que sirven es para que pase el aire. ¿Qué pasa? Es difícil que se tape la tráquea, porque es gruesa. ¿Se puede tapar la tráquea? Y sí, si yo me trago, si me lo trago, no se me va a ir por la tráquea, se me va a ir por el esófago. Pero si tragué mal algo y se me fue por la vía respiratoria, sí puede ser que se me quede por acá arriba algo y que me tape la tráquea y me asfixio. Pero en condiciones normales es difícil que se tape la tráquea o incluso estos bronquios, los primarios, incluso con que se me inflame. Después vamos a ver cómo es bueno, acá se ve por dentro, ¿sí? La tráquea. O sea, queda un lugar vacío por el cual va a pasar aire. Y esto, bueno, no es tan grande, nuestra tráquea no es tan grande como este dibujo, pero bueno, tiene bastante espacio. Esta capa, ¿sí? Acá hay aire en el medio, ¿no? Vacío. Vacío, entre comillas, porque hay aire. Después viene una capita que es una membrana mucosa, como la que ya conocemos, que genera mucosidad. Después ya vamos a hablar de la tráquea. Puede ser que el moco también se acumule acá. Entonces esta membrana, imagínate que se empieza a llenar de moco, quiere decir que el espacio del medio para que pase el aire va a ser más chiquito. Bien. Como es la tráquea, tenemos que tener mucho moco para que se tape toda la tráquea. Pero sí se pueden tapar estos conductos que son más finitos, los bronquiolos. Los bronquiolos sí son microscópicos, son muy finitos. Y si ahí se deposita un poquito de moco, de mucosidad, o se inflama, ahí sí va a ser difícil que pase el aire, porque es muy chiquito. Entonces, si se me inflaman 1, no pasa nada. Si me inflaman 20, no pasa nada. Pero si se me inflaman 500, ya el aire
le cuesta pasar por ahí. Y eso es lo que suele ocurrir un poco los broncoespasmos. ¿Sí? Por nada se llaman broncoespasmos. Son cosas muy parecidas. En los dos casos se produce una inflamación, ¿sí?, de esta parte interna, y eso hace que el conducto sea más finito. Por lo tanto, el aire le cuesta pasar por acá, hacia adentro y para afuera. Entonces nos tenemos que forzar. Alguien que tuvo asma, o que tiene asma, o que tuvo un broncoespasmo, por ahí lo sabe, te cuesta respirar, ¿sí? Tenés que hacer fuerza y te cansás. ¿Sí? ¿Por qué te cansás? Porque alguien tiene asma, no sé quién habló, pero... Micaela, tenés asma. Bueno, seguramente te habrá pasado que te cansás, porque justamente como empezamos la clase hablando de los músculos. Cuanto más me cuesta respirar, más tengo que forzar esos músculos y me canso. Y el ritmo cardíaco aumenta. ¿Sí? El corazón empieza a latir más rápido. ¿Por qué? Y bueno, porque necesito más fuerza muscular de esos músculos para poder ingresar, pero lo más importante es poder sacar el aire. ¿Sí? En estas enfermedades respiratorias, el problema más grave está en sacar el aire. Inhalar más o menos es fácil, pero exhalar se complica. Bueno, después todo eso lo vamos a ver cuando hablamos mecánica respiratoria. Pero bueno, está todo muy relacionado, ¿sí? Todo esto súper relacionado. Bueno, entonces, conclusión de lo que estábamos viendo acá, era que conviene respirar por la nariz, porque la nariz hace todo eso que no hace la boca. La boca no percibe olores, no filtra, no humedece, y sí lo hace las fosas nasales. Obviamente, aquellas personas que fuman, cualquier tipo de cigarro, pipa o cualquier vegetal que le pongan ahí adentro, el humo de ese cigarrillo ingresa por la boca y pasa directamente a las vías respiratorias, a las que no debería llegar ninguna partícula sólida, ni tampoco líquida. El humo tiene muchísimas partículas sólidas, entonces cualquier humo, el del asado, el de un cigarrillo, por supuesto. Entonces se nos llenan todas estas vías respiratorias con esas partículas sólidas. Que para eso está la nariz y los pelitos y el moco, para filtrar esa partícula y que no entren. Si yo estoy fumando, bueno, pasan. Y no solo que pasan, sino que esas partículas de los cigarrillos son tóxicas. Entonces, bueno, no es muy conveniente, a pesar de que algunos lo hagan al margen. El asunto es que cuando inhalamos, el aire pasa por las fosas nasales e ingresa a la faringe. Un conducto, que ahora lo vamos a ver desde otro ángulo, un conducto de transporte, pero de aire, no solo de aire, sino también de bolo alimenticio. Cuando nosotros tragamos algo, sólido, líquido, eso que tragamos pasa de la boca a la faringe. O sea que la faringe va a transportar, ya lo había dicho alguien, aire y va a transportar alimentos también, o bolo alimenticio en realidad. Y por eso vemos que está comunicado, como decían, ¿sí?, las fosas nasales con la boca, ¿sí?, a través de la faringe conecta. De hecho, por acá también, por acá, por esta zona, hay otro conducto que termina en el oído. ¿Sí? Que también hay conexión con la faringe y el oído. Bueno, entonces, la faringe tiene una parte que va para la nariz, otra parte que viene de la boca, y la parte más inferior, ¿sí?, más de abajo, que se conecta con otro órgano que es la laringe. Por eso, vamos a cambiar, vamos a usar el libro, que lo tengo por acá. Aguanten 2 segundos, acá está. Entonces decía, perdón, profe, ¿qué hace el conducto epiglottis? no lo dije todavía, y lo voy a decir. Sí, ahora lo digo, pero aguantá, ahora llegamos al epiglotis. Vamos con la faringe, entonces.
La faringe, si bien es un conducto, se dice que es acodado, ¿sí? Tiene forma así torcidita. Tiene tres partes la faringe, tres. La nasofaringe, que están ahí escritos, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Nasofaringe se le dice a la zona de la faringe que conecta con la nariz. Naso es nariz. ¿Sí? La parte de arriba de la faringe. Luego viene la oro se le dice oral, por la cavidad oral. Ah, un gato ahí cerca de Maya, de Mayo, digo. De Mayo, Micaela. Se fue el gato. Orofaringe, entonces, es la que conecta con la cavidad oral, o con la boca. Y laringofaringe, porque conecta con la laringe. Laringe. Bien, entonces, ahora sí, un poco yendo a la pregunta y también porque tenemos que seguir hablando de la faringe. Es un órgano que se comparte, ¿no? Por la vía respiratoria y por la vía digestiva. Acá tenemos, vamos a ver este dibujito ahora. Entonces, ¿qué va a pasar? Por la faringe pasa, dijimos, gases, líquidos y sólidos. Veamos este dibujo, analicemos de la parte de abajo. Profe, ¿Sí? ¿por qué vías dijo? ¿Qué dije? No sé qué dije. Que se comparte por dos vías. Ah, la vía digestiva y la vía respiratoria. O por el sistema respiratorio y el sistema digestivo, si queremos. ¿Sí? O sea, por acá tiene que pasar aire. ¿Sí? O sea, fosas nasales, faringe, y el aire se tiene que venir acá. Sigan al mouse, al cursor. ¿Sí? Se me va a ir por acá. Aire. Pero cada vez que yo trago algo, va a pasar, eso que trago, va a pasar también por la faringe. Pero se tiene que ir por acá, por el camino rosa. No por el fucsia, por el rosita. ¿Qué pasa si lo que yo tragué, aunque era saliva, no importa, era un granito de arroz, un canelón que me comí, no sé, algo que comí, me lo tragué, pero se me fue por acá y me ahogo. ¿Sí? Entonces, ese alimento boloalimenticio, saliva o lo que sea que haya tragado, se debe ir por el esófago, que está acá atrás. Como ven, muy apretujado, pobre esófago, porque está entre las cuerdas, iba a decir, no, está entre las vértebras, sí que están acá atrás, estas son las vértebras, sí, acá está la columna vertebral, y adelante tenemos la tráquea. ¿Qué problema hay que esté la tráquea? Y bueno, que es cartilaginosa, la tráquea también es bastante dura, y está adelante. O sea, tenemos adelante tráquea, cartilaginosa, bastante durita. Atrás, vértebras duras, porque son huesos. Y en el medio, pobre, apretujado ahí entre esas dos cosas duras, el esófago. Entonces, por ahí se tiene que ir el alimento. Y acá, ahora sí es donde va a intervenir la epiglotis, que está acá, la epiglotis. Y como ven, hay una flechita y una línea punteada. Cada vez que tragamos, no importa qué, cada vez que tragamos, aunque sea saliva, que estamos haciendo todo el tiempo eso, la epiglotis baja, se cierra. Y cierra, lo que cierra en realidad es cierra la vía respiratoria. Entonces, si yo tragué algo, eso que tragué no queda más remedio que se vaya por el esófago. No puede ingresar a la vía respiratoria lo que yo tragué. A veces sí pasa, ¿sí? Pero ocurre un acto reflejo, como cuando te golpeas la rodilla y moves inmediatamente que yo trago algo, ¿sí? O sea que se llama reflejo de deglución.
Exactamente. Se cierra automáticamente cuando comemos para que no se vayan los pulmones, eso que estamos tragando. Exactamente. Y repito, es un reflejo. Nuestro cerebro recibe una señal diciendo deglución. O sea, el cerebro dice, uy, este está comiendo algo, está tragando. Si está tragando, quiere decir que es líquido o es sólido. Entonces, cerremos la epiglotis. Entonces, por un lado, la epiglotis se cierra. Y por otro lado, también al mismo tiempo, vamos a cambiar de dibujo, que se ve mejor acá. Acá está la epiglotis, ¿sí? Es esto celeste que baja, ¿no? Y queda acá, tapando esta entrada. Pero al mismo tiempo que la epiglotis se baja, la laringe sube. Después háganlo en sus casas, pídanle a alguien que lo haga por ustedes, y observen qué pasa con la laringe, que está acá, en la nuez. Cada vez que tragan, van a ver que la nuez sube. ¿Sí? Quiere decir que este tubo que está acá sube, y al mismo tiempo la epiglotis baja. ¿Sí? Ocurre esto. Y eso garantiza casi en el 100% de los casos que la vía respiratoria se tapa cada vez que tragamos. Repito, no importa qué tragamos. El asunto es que cuando tragamos algo, ocurre este mecanismo, y eso que tragamos entonces se va al esófago, que está acá atrás. Cuando no estamos tragando, que es la mayoría del tiempo, la epiglotis está abierta, la laringe está hacia abajo, y permite el pasaje de aire hacia adentro y hacia afuera, porque yo así como inhalo, después lo tengo que sacar el aire. De hecho, también influye mucho cuando hablamos, porque acá están las cuerdas vocales. Si ahora vamos a ver otra imagen de las cuerdas vocales, otra vista. Entonces, la epiglotis también es compartida por o sea, estos dos que están acá, la faringe y la epiglotis, compartida por el sistema digestivo también, ¿no? Intervienen en este momento en que tragamos o deglutimos, deglución. No sé si iba a decir algo más, quizás se me olvide. Bueno, vamos a cambiar de imagen. Esta imagen la habíamos visto ayer, el lunes, después, ¿no? ¿Seguro? Bueno, está bien, la vemos hoy. Puede que la hayamos visto o no, si no la vemos ahora. Porque acá aparece un hueso. ¿Sí? Por eso por ahí la habíamos visto antes. Es un hueso muy famoso, es el hioides. Primero, para que nos ubiquemos, ¿qué estamos viendo? Esta estructura que vemos así como una B corta, grande, es la nuez. ¿No? O sea, la laringe. Acá va la tráquea. De la nuez, y lo que estamos viendo es partecita del tubo que es la tráquea, que ya la vamos a ver. Y ahí, entre la laringe y la tráquea, como vemos acá, las tiroides, glándulas. Pero arriba, si me voy para arriba, hay además de unos ligamentos, hay un hueso, que es el único hueso, esto es así como un dato típico de este hueso, el hioides, es el único hueso que no articula con ningún otro hueso. Está solo, pobre, aislado de todos sus demás amigos huesos. El lunes vimos que todos los huesos articulan, qué sé yo, el temporal articula con un montón de huesos, las falanges articula con otros, etc. Pero hay uno que es el hioides, que no está conectado con ningún otro hueso. Y es fundamental ese hioides, porque ahí hay un músculo muy importante inserto en él, y acá lo podemos más o menos a ver, sería esto lo que es. Y vamos a poner un poco de imaginación, a ver, ya les cambio la imagen. Y podría ser acá.
Podría ser, supongamos que este es el hioides, a ver qué nos dicen. La lengua, principalmente la lengua, sí, se inserta acá en el hioides. Las glándulas salivales, vamos a ver que están por acá en la boca, pero fundamentalmente la lengua. Ahí es punto de anclaje de la lengua. Pero bueno, era así como un comentario sobre lo que ocurre en esa zona, o cómo es esa zona. O sea, tenemos un hueso muy importante y después, como dice por acá, otras estructuras duras, ¿sí? Como la laringe, la tráquea, pero son todos de cartílago. ¿Sí? Ya, o sea, es rígido, pero no tanto como el hueso. Lo mismo que la tráquea, estos como se ven como si fueran anillos, ¿no? Uno puesto arriba del otro. Profe, ¿Sí? se va a cortar la clase, nos tenemos que unir de nuevo. Ah, sí, no nos conectamos más. Mira, se me repasó. Bueno, sí, menos de un minuto. No nos conectamos más. Me despido hasta otro día. Después les envío, si a la noche no les envié nada, háganme acordar con un mensajito y les mando ahí los temas y demás.